Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por seguir ahí, por estar por segundo día después de las elecciones catalanas, pendientes de otras cosas y no solo de eso. Bienvenidos los que quieran saber la verdad de la versión real, no la oficial, que a menudo es la maquillada, la camuflada. Los que le dan la vuelta a la tortilla, como ustedes, gracias por hacerlo, y por saber que hay más mundo detrás de la versión de la mayoría de medios de comunicación. Aquí se lo vamos a contar con diversidad de opiniones y con muchos puntos de interés. Hoy, por ejemplo, ahondaremos, será en la segunda hora, en por qué España se ha convertido en un lugar de llamada para bandas latinas, para las maras. La Audiencia Nacional, con la ayuda de Fiscalía, evitan la extradición de pandilleros a El Salvador. Dicen que por motivos humanitarios, porque Bukele les trata muy mal. ¿Qué han conseguido? Que todos los pandilleros quieran venir a España. Se lo contaremos. Y alguna cosa más. Nos interesa saber qué ha ocurrido para que en un vehículo con matrícula diplomática española en Venezuela encuentren 200 kilos de droga. ¿Quién metió la droga ahí? ¿Qué hace España con sus vehículos diplomáticos? ¿Recuerdan hace no mucho el barco Juan Sebastián Elcano? Sirvió para colocar también cientos de kilos de cocaína en Estados Unidos y detuvieron a varios militares. Se lo contaremos. Son noticias que a menudo no llaman la atención, pero a nosotros son las que más nos importan. Bienvenidos, amigos de Multicanal Radio. Estaremos 2 horas juntos. Amigos de Gran Vía Radio Barcelona, BOM Radio Benidorm y Radio Montaña Leonesa. Compañeros del canal de YouTube, que son nuestra forma de financiación. No nos falléis. Suscribíos, revisad los vídeos, aportad opiniones, lo leemos todo. Por cierto, empiezo a estar un poco cansado de que el vídeo en el que digo la lista de la compra de Yolanda Díaz, 200 kilos, 180 kilos de langostinos, 41 barriles de cerveza, todo eso es oficial. Está publicado en documento oficial. De fake news, nada. Y insisto en que quien acusa de bulo algo que es un documento oficial, el bulo es él. Lo digo porque hay muchos, ¿cómo le llaman? Haters, ¿no? Bueno, pues que están intentando hacer pasar la realidad por ficción. Ojalá fuese ficción. Ojalá. Y Yolanda Díaz no pidiera esas barbaridades para el equipo de su ministerio, pero no es así. Más allá de elecciones catalanas, ha sucedido algo que hoy nos llama poderosamente la atención. Amigos de iVoox, Spotify, Spreaker, Amazon Prime, algunos con mensajes me lo decían. Esta fotografía que ayer ya les mostramos y hoy vamos a ampliar. Este hombre que ven departiendo con el rey, los amigos de YouTube lo verán, los que no lo son verán un uniforme policial de un policía de Marruecos departiendo con el rey con una copita de cava en la mano. Esto era hace nada, unos días, bicentenario acto de la Policía Nacional en Madrid. Invitado de honor, el superjefe de la Policía de Marruecos, Abdelatif Hamouchi se llama. El Ministerio del Interior no publicó fotos, ni siquiera dijo que estaba. Pero él se encargó al llegar a Marruecos de pasarlas a prensa, a su prensa, para publicar por todas partes la magnífica relación del jefe de policía con España. O dicho de otra forma, mira cómo les tengo comiendo de mi mano. Es un poco lo que identifican las policías y la prensa marroquí. España pone la alfombra roja a nuestro comisario, publicaba un medio, ¿no?
Fue el único invitado de todo el continente africano. Y fíjense, justo ha de ser el jefe de la Seguridad Nacional, de la Dirección General de Supervisión de Territorio, que es la policía secreta. El único invitado ya ha de ser Es curioso, ¿verdad?, que el país vecino presuntamente te espíe a ti, presidente Sánchez, y a varios miembros de tu gobierno, y tú invites al jefe de la policía, que posiblemente ha dado la orden de ese espionaje, o lo sabía o colaboró presuntamente en él, a los actos de homenaje de la Policía Nacional. ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué es? ¿Hincar las rodillas en el suelo? ¿Qué más vamos a hacer ya por Marruecos, no? Hoy tendremos un invitado que también le infectaron Pegasus. Su móvil también fue infectado por Pegasus. Es periodista, le conocen. Y ha sido denunciado 4 veces por Mohamed VI. Y sigue ganando las batallas a pesar del gobierno, que ni le ayuda ni le tiende la mano. El Partido Socialista hasta votó contra él en una resolución europea hace pocos meses. Estamos muy solos, la prensa, sea del color que sea, cuando te enfrentas al intocable. El intocable es Mohamed VI. Y algún día nos tendrán que decir por qué. Porque si es verdad que consiguieron mucha información, más de 3 gigas del teléfono del presidente, y que estuvo, atención al dato, 14 meses el teléfono de Sánchez, 14 meses, más de un año, expuesto a que le espiaran lo que les diera la gana. Eso es cierto. Del teléfono del que se ha extraído más información no es el de Sánchez, es el de Marlaska. Quizá debemos empezar a preguntarnos, más allá del Pegasus, Sánchez, Begoña Gómez, ¿qué le encontraron a Marlaska en su teléfono con el sistema Pegasus para que esté repartiendo cientos de millones a Marruecos? Quads, material militar, camiones, ambulancias, cientos de millones que salen del Ministerio del Interior a Marruecos desde que pasó lo del Pegasus. ¿Qué había ahí? Ministro, cuéntelo. Y así no tendremos que enterarnos por los servicios de inteligencia de otro país. Hoy la historia de por qué el hombre que presuntamente nos ha espiado le invitamos para que se fotografíe con el rey. Será en unos minutos. Bienvenidos. Empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Hemos recibido ya, por cierto, varios correos electrónicos de amigos que quieren venir a Barcelona. Será el 15 de junio, por la mañana, sábado. Apunten la fecha y quien quiera venir solo tiene que escribirnos al correo habitual, el que ven en pantalla, los que están en YouTube, albertcastillon7@gmail.com. Díganos sus datos y ya a partir de ahí el equipo y yo mismo nos ponemos en contacto. Siempre que salimos fuera, como hicimos en Madrid, 100 personas. Cuando esté completo el aforo, cerramos puertas. Los primeros 100 que confirmen asistencia a Barcelona. Vamos a grabar un programa, estaremos ahí un par de horas juntos, sábado por la mañana, y le aseguro que tendremos ocasión de conocernos y de ofrecerles mucha información confidencial. Hablando de ello, a un colaborador de este espacio le ha sucedido algo que me parece gravísimo. Me refiero a Serafín Giraldo, nuestro policía, el portavoz de H50. Tiene un familiar que ha recibido un disparo. Trabaja en un bar y le dispararon, y es familiar directo de Serafín, por no querer servir una copa más a un hombre borracho que llegó al lugar. Hasta ese nivel estamos. Disparo a un familiar de Serafín Giraldo. Nos lo cuenta él mismo. Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Cuéntanos, Serafín, por favor. Muy buenas, Albert.
Hola. El domingo abrían los telediarios con un hombre que fue abatido en Zamora. A la 1:40 de la mañana del sábado, un hombre entró en el bar Marta de Zamora y allí un camarero, no un camarero como han dicho muchos medios, sino el dueño del bar, se llama Óscar Blanco Giraldo, sí, lleva mi apellido, Giraldo, porque es mi primo, se negó a servirle porque entró tarde y estaban limpiando y además este hombre estaba borracho. Y sin más ni más le disparó por la espalda a Óscar. Ahora mismo tengo que decir que se encuentra bien de salud, está incorporado en la cama, su vida evidentemente no corre peligro, la familia está tremendamente asustada, no mueve el brazo izquierdo, dado que le fue afectado con el disparo. El autor tiene 61 años y es competidor de tiro olímpico, por tanto sabía disparar. Fue abatido posteriormente, tuvo un fuego cruzado, repito, sabía disparar, con varios policías y terminó siendo abatido. La familia evidentemente agradece la labor policial, dado que era la única manera de evitar más daño por este individuo. La pregunta que me gustaría dejar en el aire es que esta persona era un tirador olímpico y la facilidad que se tiene en España para conseguir y tener armas, tanto armas de fuego como armas blancas, sencillamente con unos requisitos de aptitudes psicofísicas, con no tener antecedentes penales, una fotocopia del DNI y pagar unas tasas, realizar un examen de manejo de un arma larga, un pequeño examen teórico, prácticamente eres dueño, puedes ser dueño teniendo dinero de una escopeta de caza con la que puedes causar un daño tremendo. Existen casi 90.000 licencias de caza en España. Reitero que esta persona además era un avezado disparador, conocía muy bien el manejo de las armas, dado que era, reitero, tirador olímpico. Por tanto, desde mi punto de vista, se deberían endurecer bastante las condiciones para obtener permisos y licencias en España. Las condiciones para obtener y para poder tener un arma de estas características, un arma larga, y para poder poseerla y sobre todo llevarla por la calle como la llevaba este individuo. Reitero, no se trata de ahora mismo hacer una cruzada contra las armas largas, se trata que además históricamente y por cultura siempre han estado en España. De lo que se trata es de endurecer las condiciones para obtener las mismas. Gracias, Serafín. Un abrazo a ese familiar, a ese primo directo que recibió un disparo por la espalda. Tenemos un problema en este país con el uso de las armas blancas, de las armas cortas, de las escopetas de caza. Habrá que controlar esos permisos. Podemos acabar convertidos en un estado norteamericano en unos años. Ha ocurrido algo más. El vehículo diplomático español cargado con 200 kilos de droga en Venezuela. Se lo contamos en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91 371 2131 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje. Y atención a esta información porque provoca que la imaginación vuele. Pillan un vehículo diplomático de la Embajada Española en Venezuela con matrícula diplomática y en su interior 185 kilos de marihuana y 16 kilos de cocaína. Venezuela, vehículo diplomático, es todo muy extraño. Déjenme saber más de lo que ha ocurrido. Nuestro periodista que sabe todo lo que ocurre en Venezuela es David Placer. Bienvenido, David. ¿Cómo estás, compañero? Hola, Albert. Gracias. Pues aquí sorprendido como tú con esta noticia. Es extraño todo, desde
que detengan a un vehículo diplomático y le investiguen. Eso es lo más extraño, porque si se hace el traslado por ahí es para que eso no ocurra, ¿no? ¿Qué sabes? Claro, cuando ocurre, Venezuela no es un país normal, Albert, y cuando ocurre un descubrimiento de alijos importantes de droga, no es porque evidentemente el gobierno esté dando una lucha contra el narcotráfico. El gobierno que ha sido probado, documentado, acreditado, que negocia, trafica con droga, no solo a nivel regional, sino a nivel intercontinental, salen desde la pista presidencial cargamentos de droga desde el Aeropuerto Internacional de Caracas, pues intuimos, o no hace falta llegar a esta conclusión que es muy sencilla, que se trata de bandas organizadas que están enfrentadas entre sí. Lo mismo pasa con la corrupción, Albert. Cuando se descubre una trama de corrupción y es apresado un alto jerarca chavista, pues es porque está en conflicto con otro alto jerarca. Y esto es muy probablemente lo que haya ocurrido, porque no se explica que un gobierno que está tan implicado con el narcotráfico detenga a un vehículo oficial de la embajada española, colaboradora, amiga del madurismo, con tráfico de droga. Y además es todo extraño. Dicen que el que está detenido, y hay fotografías que algunos oyentes estarán viendo, es el chofer de una funcionaria de la Embajada Española en Caracas que estaba de vacaciones. Dan a entender que él cogió el vehículo oficial sin permiso. Esto es muy raro. Extremadamente raro. No es para nada extraño que el régimen chavista intente, bueno, en este caso en colaboración con las autoridades diplomáticas, camuflar lo que sucede. Las famosas maletas de Delcy, cuando fueron pilladas aquí las famosas maletas, rápidamente, y esto te lo digo con conocimiento de causa, llamaron a Turquía, llamaron a Rusia, a ver a qué país les permitía montar una reunión ficticia para decir que no venían esas maletas de España, sino que estaban de escala. Entonces, suena a lo mismo, Albert. Es decir, una mentira preparada a última hora diciendo que, bueno, que ya se había denunciado ese vehículo, que ese vehículo no pertenecía a la flota oficial, que era un chofer que trabajaba para una funcionaria, pero no para la flota oficial. Bueno, todo sumamente extraño y, bueno, lamentablemente lo peor es que como carecemos de autoridades policiales y judiciales creíbles que puedan investigar esto a fondo, pues lo más probable es que nunca conozcamos qué hay detrás de este alijo de drogas incautado. ¿Escuchaste a Ábalos diciendo que las maletas de Delcy no existen? Sí. ¿Cómo te quedaste? Son virtuales, son de inteligencia artificial. Todas las maletas que llegaron y que, por cierto, los funcionarios en la embajada y en consulado que esperaban recibir dinero, porque, bueno, a raíz de las sanciones ellos tenían problemas en ese momento, que los siguen teniendo todavía, para cobrar, les habían prometido que iban a llegar sus sueldos en efectivo, y cuando los propios funcionarios descubrieron que ese dinero no era para ellos, entonces fue que empezaron a colaborar y a decir y a delatar el tema de las maletas. Bueno, cara gigante. Es decir, las maletas llevaban billetes. ¿Solo billetes o algo más? Bueno, se rumorea mucho que también oro. Esa es una de las versiones que ha corrido con fuerza, pero lo que sí le habían prometido a los propios funcionarios que llevaban varios meses sin cobrar era que parte de ese dinero era para pagar sus sueldos, cosa que no ocurrió, y por eso se fue conociendo, se fueron filtrando las informaciones y se conoció de las famosas maletas por el malestar interno de los funcionarios en consulado y en embajada también. No hay manera mejor que tirar de la lengua a alguien que no cobra y que además lleva tiempo esperando cobrar. Oye, a la gente le sorprende que un narcoestado como es Venezuela siga ahí, protegido por unos y por otros, con Zapatero haciendo de portavoz y defensor, con Biden mirando a otro lado. ¿Por qué es tan intocable tu tierra? Bueno, nos hemos convertido, lamentablemente, en una Angola, Albert. Es decir, a las potencias internacionales poco le importa el cumplimiento de los derechos humanos, la democracia, la libertad, y lo que le interesa es la extracción
de los recursos naturales. Y en un escenario de guerra con Ucrania y de desestabilización en Medio Oriente, por supuesto, lo que le interesa a Estados Unidos, claramente enfrentado con Maduro, es sus buques de petróleo que van a Chevron directamente, a las refinerías en Texas. Y lo que le interesa a Europa, también a Repsol, a Eni, a todas las petroleras, precisamente aumentar su cuota petrolera en la faja petrolífera del Orinoco y en las zonas del oriente del país. Eso es lo que se está negociando, eso es lo que le interesa. A los chinos les interesa el oro y el coltán y somos, por supuesto, una pieza en este complicado ajedrez internacional en los cuales somos completamente irrelevantes en temas de libertades y de derechos humanos, pero sí somos importantes y así nos ven en temas de recursos energéticos. Lamentablemente es así, ese oro, ese petróleo está manchado de sangre, está lleno de torturas, pero poco importamos. A día de hoy, lamentablemente, la guerra refuerza a Maduro, el escenario bélico lo hace más imprescindible para las grandes potencias y es una situación que ya habíamos visto anteriormente, pero se refuerza en un escenario de guerra. Sí, es tremendo lo que cuentas. Es más, hemos recibido alguna fotografía, no sé si es exactamente veraz, te lo pregunto, en la que a la hora de votar y estáis a punto de celebrar elecciones en Venezuela, dice, no te confundas, la tarjeta del cambio es la de la manito, es decir, hay dos tarjetas para votar, una que pone unidad y otra unidad. En una hay una mano con el dedo gordo hacia arriba, dice, vota esta, no votes a la otra. ¿Cómo se puede permitir dos tarjetas que digan unidad? Es muy fácil que alguien se equivoque y acabe votando a Maduro, que es una de ellas, ¿no? Es que tú ves el tarjetón electoral y es un chiste, Albert. La cara de Maduro está por todos lados, pero no conformes con eso, ellos han usurpado la identidad de los grandes partidos, los más históricos, los que tienen mayor memorización entre los venezolanos, para confundirlos. Y entonces secuestran algunas tarjetas, secuestraron algunos partidos por vía judicial y entonces el Partido Acción Democrática, que es el hermano tradicional del Partido Socialista, pues ellos lo han usurpado con alacranes, lo que llamamos alacranes, es decir, con colaboradores del chavismo, le han quitado ese partido y si tú votas a un partido que creías que tradicionalmente era opositor, pues resulta que le estás votando a Maduro. Esto pasa con Primero Justicia, pasa con muchos otros partidos, es decir, todo es una trampa, solo hay una tarjeta y por eso hay una campaña de información a los venezolanos que hay una única tarjeta, que es la tarjeta que iría al voto del candidato Edmundo, es decir, al candidato avalado por María Corina, que ya sabemos que fue inhabilitada, la sustituta también fue inhabilitada, entonces estamos ante la tercera opción, que es la única que ha permitido el chavismo, y veremos cuáles son las trampas que van a hacer a última hora, seguro. No descartemos que lo inhabiliten 2 días, 3 días antes, una semana antes. Seguro, puede ser. A eso están habituados y tendrían que buscar un candidato de emergencia. Todas esas trampas ya son conocidas, los muertos que votan, el voto asistido. Es decir, si tú necesitas una bolsa de comida del gobierno en las áreas rurales, en las áreas más pobres del país, pues te piden que para recibir esa bolsa de comida, a veces putrefacta y a veces muy escasa, pues tienes que ir con voto asistido. Es decir, vas con un personal del PSUV y ellos votan por ti. Las trampas son muy amplias. Increíble. El ambiente está, al ver sobre todo en el interior del país, en los pequeños pueblos, en las provincias, en los estados, cada vez más volcadas con el cambio. Es un furor. El otro día hablaba con un periodista español, corresponsal, que lleva muchos años cubriendo elecciones en toda América Latina, y me decía que había cubierto 70 procesos electorales y nunca había visto el ambiente de apoyo hacia María Corina Machado, que por cierto no la permitieron competir en estas elecciones, pero el ambiente es de cambio. Está claro, lo más grave de todo, todas estas irregularidades que está relatando, las avala un expresidente español, que es Rodríguez Zapatero. Es la última pregunta, David. ¿A cambio de qué? ¿Qué le dan a Zapatero para hacer de portavoz de Maduro? Esa es la gran pregunta, Albert. La gran pregunta, la reina de todas las preguntas. ¿Qué recibe Zapatero para pasar de hacer una campaña, primero de forma subrepticia, escondida, ahora un lavado de imagen tan evidente como el que está haciendo? Bueno, la
supuestamente fallecida, Piedad Córdoba, senadora heredera de la guerrilla y del narcotráfico en Colombia, lo dijo en una entrevista. No sé si recuerdas. La mina de oro. ¿La has visto? Dijo, hombre, Zapatero. Lo hemos emitido varias veces. La mina de oro. Amiga de la izquierda, amiga del Partido Socialista, cercana a Zapatero, soltó eso. Bueno, y el Pollo Carvajal también. El Pollo Carvajal, muchas informaciones apuntan a eso, y la gente que conoce a Zapatero en León, de su pasado en política, dice que se mueve mucho por el dinero. Entonces, no se explica ningún apoyo de este tipo, sino es a cambio de dinero. Ojalá algún día pueda salir a la luz pública, pero es evidente que un apoyo a una dictadura tan brutal no es de gratis. Seríamos ingenuos si lo pensásemos así. Está claro. David Placer, viva Venezuela libre como Cuba. Un abrazo fuerte, gracias amigo. Gracias Albert, un abrazo. Un abrazo inmenso. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Amigos, si estáis un tanto cansados, agotados, es normal. El agotamiento en primavera, en otoño es muy similar. Lo produce el cambio de temperaturas que llevamos ya meses a las espaldas de duro trabajo. Para eso existe en Q77 Plus este regenerador en comprimidos. Es uno de los productos estrella de Q77. Esto ayuda a la concentración, ayuda a evitar los cambios de humor repentino. De pronto te encuentras con mejor tono, te encuentras mejor, y es porque todos los componentes ayudan a que tu organismo esté perfecto, no le falte nada. Lleva vitamina B3, E y C, zinc, selenio, coenzima Q10, extractos de plantas. Protege el sistema inmunitario, verá que coge menos resfriados, y también evita el estrés, la ansiedad, el estar irascibles, nerviosos, debido a la falta a veces de componentes químicos en el organismo. Bueno, y es un potente antioxidante. Apunte un teléfono, 638-010101. Esto cuesta muchísimo menos de lo que se imagina. 638-010101. Complementos, comprimidos, regeneradores de Q77 Plus. Por favor, y ponga el código confidencial. Así se lleva el 15% de descuento. El gobierno quiere cerrar este canal. Estamos librando una dura batalla por la libertad de prensa y necesitamos más que nunca tu ayuda. Castellón Confidencial es de los pocos canales de información que no recibe ni un euro de dinero público en ninguna administración. Así conseguimos la independencia informativa que otros no tienen. Tu ayuda económica es imprescindible para mantener este espacio y hacer frente a las demandas judiciales que intentan ahogarnos económicamente. A través de PayPal, el Supergracias de YouTube, Bizum o por transferencia bancaria escribiendo al correo del programa, nos puedes ayudar. Nuestro correo es albertcastillon7@gmail.com. Gracias por tu apoyo. Esta información que les contamos
La avanzábamos al principio del programa, la publicaba El Confidencial el fin de semana y nos parece de una importancia vital. Seguro que recuerdan los actos de celebración del bicentenario de la Policía Nacional, con la presencia de Su Majestad el Rey. Bien, pues ahí el Ministerio del Interior invitó al superjefe de la policía marroquí, Abdelatif Hamouchi, invitado de honor en esa ceremonia del bicentenario, aunque es curioso, ni lo puso entre la lista de invitados que mandó a prensa, ni nos ofreció fotografías de este invitado de honor a los compañeros de España. Pero estaba, ya se ocupó él de divulgar fotografías suyas en el acto, por ejemplo, al lado de Su Majestad el Rey con una copa de cava en la mano, ¿no? ¿Quién es este hombre? Bueno, pues el hombre que todo lo puede, el hombre que tiene los secretos de la seguridad de Marruecos, el jefe de la policía secreta, temida policía secreta, y por lo tanto alguien que si las cosas son como parecen, y parece que fue el espionaje de Marruecos el que infectó el teléfono móvil de Pedro Sánchez y de varios ministros, pues este hombre no solo tuvo que saberlo, sino presuntamente decir adelante, ¿no? Quien publica esa información que nos parece muy importante y que hay que explicar es un compañero que lleva luchando contra el gobierno de Marruecos más de 10 años, gobierno que le ha denunciado 4 veces, 2 por lo civil, 2 por lo penal. Ignacio Cembrero, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros en esta mañana. Es un gusto. 4 denuncias, ¿lo de Mohamed VI contigo es obsesión o qué le pasa? Bueno, supongo que es una interpretación, que intentan acallar una voz incómoda y efectivamente las 2 primeras denuncias fueron por lo penal y después hemos tenido 2 demandas por lo civil. Todavía estamos con una demanda por lo civil por acción de jactancia, que es una especie de reminiscencia medieval que subsiste en el Código Civil español y que el reino o los abogados del Reino de Marruecos han aprovechado. Y bueno, gané en primera instancia el año pasado, en marzo del año pasado, pero han recurrido la sentencia y ahora estamos a la espera de que la audiencia provincial se pronuncie y si vuelven a perder, algo que yo espero, pues muy probablemente acabaremos en el Supremo, porque irán hasta el Supremo como han hecho en otros países, como han hecho, por ejemplo, en Francia. Ahora volvemos a ese invitado curioso del bicentenario de la Policía Nacional, pero la última demanda de Marruecos contra ti es porque aseguras que te infectaron tu teléfono móvil con el famoso Pegasus. ¿Es cierto eso? Sí, pero no solamente el mío, quiero decir, infectaron otros muchos teléfonos, por supuesto en España y en otros países que para Marruecos son importantes, como es el caso de Francia, de Bélgica, etcétera, etcétera. Y aquí, concretamente, en España, infectaron, entre otros, el teléfono, por supuesto, del presidente del gobierno, del ministro de Interior, de la ministra de Defensa, y lo intentaron, pero no tuvieron éxito con el del ministro Luis Planas, porque el ministro Luis Planas, el ministro de Agricultura, hizo los deberes, siguió los consejos del CNI, del CITCO, el Centro Criptológico Nacional, y actualizó los parches de seguridad en sus móviles y, por tanto, no pudo ser infectado. También fue infectada, aunque esto el gobierno no lo ha reconocido públicamente, pero ella sí lo ha reconocido en al menos una entrevista, la anterior ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, cuando todavía estaba al frente del ministerio, también su dispositivo móvil fue infectado con un programa malicioso. Aquí la pregunta que se harán los seguidores de este espacio es ¿por qué invitamos con todos los honores al bicentenario de la Policía Nacional a alguien que presuntamente infecta el teléfono de parte de nuestro gobierno? ¿Qué explicación le doy? Bueno, yo entiendo que a ojos del gobierno de España y del presidente del gobierno se abrió
en marzo, abril de 2022, una etapa, digamos, de reconciliación y buenas relaciones cordiales con Marruecos, ha querido pasar página. Abdelatif Hamouchi, que es a la vez el jefe de la Seguridad Nacional, es decir, de la policía convencional, para entendernos, y de la DGST, que es un poco la policía, la poderosa policía secreta, es un hombre que tiene en Marruecos más peso y más influencia que el ministro del Interior, sin lugar a dudas, y Abdelatif Hamouchi se cuenta con él para dos cosas desde España, desde la perspectiva del gobierno español, para que, digamos, frene o controle un poco la inmigración irregular hacia España y para que brinde una gran cooperación en materia de lucha antiterrorista. Así que por eso fue invitado aquí al Bicentenario. No se hizo pública esa invitación, pero él, a la vuelta, cuando regresó a Marruecos, sí se encargó de hacerla pública. Fue invitado con todos los honores y ahí está, en las fotos que él mismo distribuyó para dar a conocer su presencia cuando el jueves regresó a Marruecos. Hay un periódico marroquí, La Opinión, que el título, y tú lo resaltas en tu información del Confidencial, es España pone la alfombra roja a Abdelatif Hamouchi. Es casi como regodearse, permíteme, desde fuera. Es decir, bueno, presuntamente les espío y les tengo comiéndome de la mano. Me parece hasta obsceno un titular así y parece inducido por este hombre, ¿no? Bueno, lo que ha sido inducido, sin lugar a dudas, son las fotos que publicó la prensa marroquí, claro, especialmente el jueves por la tarde, y el texto que generalmente acompañaba las fotos y que era un texto muy, muy elogioso con la labor de Abdelatif Hamouchi, el grado de colaboración que presta a España y que presta a otros países europeos en materia de lucha antiterrorista. Bueno, tú lo dices que es obsceno. Yo lo que creo que él intenta con esto, él sabe que desde 2021, desde que estalló en el verano de 2021 el escándalo Pegasus, él sabe que tiene mala fama, no ha vuelto, por ejemplo, oficialmente por lo menos, de viaje a Francia, y él intenta un poco mejorar su imagen, mejorar su reputación, y si las autoridades españolas, el Ministerio del Interior, no difunde sus fotos aquí en las festividades del bicentenario de la policía, pues ya lo hace él. Pero llueve un poco sobre mojado, porque le hizo la misma jugada en septiembre del año pasado a la directora del CNI, a Esperanza Castellero, cuando fue a visitarle a Rabat. Se hicieron unas fotos. Ella se pensó, según cuentan algunos colaboradores suyos, que esas fotos eran, digamos, de uso privado, era un poco para los anales, el archivo de los servicios secretos marroquíes, pero no, esas fotos fueron difundidas en Marruecos y también fueron enviadas a algunos medios de comunicación españoles para que supieran que la directora había estado ahí y que se había entrevistado con este hombre que, repito, desde 2021, por culpa sobre todo del escándalo Pegasus, tiene una mala reputación. Estamos con Ignacio Zembrero. Marruecos te denuncia 4 veces, te infectan con Pegasus tu teléfono. Dicen que 200 móviles en España pudieron ser infectados con ese sistema, presuntamente por la inteligencia marroquí. ¿El gobierno de España te está ayudando en la defensa, aunque sea jurídicamente, para enfrentarte, ya que eres ciudadano español y además periodista con prestigio? No, más bien todo lo contrario. Y quizás eso es la parte más dolorosa. No que el país vecino te lleve a los tribunales, ha llevado a otros medios de comunicación y a otros periodistas en Francia y en Alemania. Por cierto, en Francia no ha llegado a haber ni siquiera juicio, porque la Fiscalía intervino y se opuso a que hubiera juicio, y el juez instructor, en los 5 casos, en las 5 demandas que presentó el Reino de Marruecos, el juez instructor siguió los consejos o las recomendaciones de la Fiscalía y no ha llegado a haber juicio. Aquí, desgraciadamente, ya hemos tenido el juicio, por lo menos en
en primera instancia. No, como te decía, el gobierno en ningún momento me ha respaldado, y podría poner numerosos ejemplos. Quizás para mí el más doloroso de todos, y lo digo de verdad con pesar, con dolor, fue el 19 de enero del año pasado en el Parlamento Europeo, cuando se sometió a votación en el Pleno una resolución que salió aprobada por una holgada mayoría, en la que se pedía al Reino de Marruecos que liberara a 3 periodistas marroquíes influyentes que están todos en la cárcel, que están cumpliendo condenas de entre 5 y 15 años de cárcel, y también se le pedía en esa resolución al gobierno de Marruecos que dejara de hostigarme judicialmente en España. Bueno, pues esa resolución hubo solamente 2 subgrupos de eurodiputados que votaron en contra. Por un lado fueron los socialistas españoles. Todos los demás socialistas votaron a favor, pero los españoles votaron en contra, y también la extrema derecha francesa, los seguidores de Marine Le Pen, que votaron junto a los socialistas españoles y que votaron en contra. Eso fue el 19 de enero del año pasado. Ese día estaba el presidente del gobierno en Barcelona. Le preguntaron a algunos colegas que por qué los socialistas españoles habían votado en contra, y él dijo que había algunos aspectos de la resolución que no le gustaban o que no compartía. Y la verdad es que, bueno, si en algún momento dado un partido o un grupo parlamentario en el Parlamento Europeo no comparte una parte de una resolución, se presentan en enmiendas. Claro. Es decir, la resolución no se presenta de un día para otro, lleva varios días su elaboración. Bueno, pues en ningún momento los socialistas españoles presentaron ninguna enmienda porque había algún aspecto de esa resolución que no les gustara. Por tanto, votaron contra toda la resolución y no presentaron enmiendas. Y, bueno, lamento mucho que hayan actuado así. No es el único ejemplo, quizás es el más llamativo y el más doloroso. La última pregunta, Ignacio. Todo lo que estás contando da la impresión, y son indicios, no pruebas, pero sí indicios, de que al final es cierto, de que le encontraron algo en el teléfono móvil de nuestro presidente y está atado de pies y manos obedeciendo a las órdenes de Marruecos, hasta en un tema para la sociedad española quizá menor como defender a un periodista español. Para ti no, pero tenemos infinidad de casos de acuerdos, de viajes, de visitas, de dinero público a través de diferentes ministerios ofrecido al gobierno de Marruecos. Nadie entiende no solo el cambio de actitud en la política del Sáhara, sino todo lo que vino después, a no ser que haya una información que no sabemos cuál es, se especula, pero no tenemos la certeza, en el teléfono móvil de nuestro presidente con la que alguien estuviera haciendo presuntamente chantaje. Esa teoría, ¿tú la compartes? No, te voy a sorprender, pero no la Dime, comparto. por favor. Hay que leer detenidamente, que es muy interesante, el auto con el que el juez Kalama, en julio del año pasado, el juez de la Audiencia Nacional, archivó la denuncia del gobierno sobre el espionaje, insólita denuncia del gobierno sobre el espionaje de los móviles. Hay cosas muy interesantes en ella. Ahora sabéis que el juez Kalama la ha vuelto a reabrir, pero bueno, en aquel momento, en julio del año pasado, la archivó, y ahí cuenta, entre otras cosas, que el móvil del presidente del gobierno estuvo a tiro de una potencia extranjera. Nos señala Marruecos porque efectivamente técnicamente es indemostrable, políticamente yo creo que está más que demostrado, pero él dice que el móvil del presidente del gobierno estuvo a tiro de una potencia extranjera durante 14 meses. 14 meses, efectuando en varios momentos descargas. Aunque al que más material le robaron no fue a Pedro Sánchez, fue con diferencia al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska. Bueno, yo creo que esa información la pudo aprovechar Marruecos, pero creo que en ningún momento Marruecos ha utilizado esa información para ejercer presión o chantajear al presidente del gobierno o a ningún miembro del gobierno de España, como tampoco utilizó la información que sacó del móvil del presidente Macron en Francia para chantajear al presidente de Francia o a ningún miembro del gobierno de Francia.
¿Por qué lo creo? Bueno, pues porque Marruecos ha negado siempre en comunicados, llevándome a mí a los tribunales, llevando a varios medios franceses y a varios periodistas franceses a los tribunales en Francia, ha negado siempre haber espiado con Pegasus, siempre, por activa y por pasiva. Si tú utilizas el material obtenido mediante el espionaje para chantajear, para ejercer presión, estás reconociendo implícitamente que has espiado. Y Marruecos siempre lo ha negado por muchas razones, porque intenta decir que intenta dar una imagen que no se corresponde con la realidad, porque tiene a su vez contratos con Israel, con la empresa fabricante que se llama NSO Group, que marcan algunos límites para el uso de este material, que tiene que estar dedicado básicamente a espiar a terroristas, a espiar a gente del crimen organizado, y lo ha utilizado para otras muchas cosas. Por tanto, yo no creo en la teoría del chantaje, sino creo que el gobierno español cede ante Marruecos porque ha tenido un gran empeño Sánchez por reconciliarse y porque tiene miedo a dos cosas fundamentalmente. Uno, la inmigración irregular. Cuando se produjo lo que yo llamo la invasión pacífica de Ceuta en mayo de 2021, quedó muy demostrada la vulnerabilidad de esa ciudad como la de Melilla ante Marruecos, y porque tiene también miedo o temor a que Marruecos suspenda la cooperación antiterrorista con España, porque la mayoría de los que intentan, es verdad que hoy atravesamos una etapa muy tranquila en materia de terrorismo desde 2017, pero es verdad que muchos de los que intentan, cometer acciones violentas o que están tentados por seguir esa vía o que se radicalicen son marroquíes residentes en España o bien españoles de origen marroquí. Y todo eso hace que el gobierno considere que es indispensable esa cooperación, y por eso yo creo que son las dos razones fundamentales. Quizás haya una más que yo todavía no haya comprendido, pero esas dos me parecen las fundamentales por las cuales el gobierno ha ido constantemente cediendo ante Marruecos desde que llega Álvarez al Ministerio de Asuntos Exteriores en julio de 2021. Ignacio Cembrero, que tengas suerte y que ganes esas batallas judiciales contra ese Estado. Ya lo de esperar que tu país te apoye no está en mi mano. Ojalá lo consigan y la conciencia les llame algún día, ¿no? ¿Qué es lo que haríamos tú y yo si cualquiera español de bien está siendo atacado por un país extranjero? Ignacio, un abrazo fuerte, gracias por tu tiempo. De todas formas, que he tenido mucho apoyo de los colegas, de todas las... Claro, de ese lo tendrás, pero... De Barcelona y de otros lugares. He tenido también apoyo de sindicatos y he tenido el apoyo de muchos partidos políticos a la derecha y a la izquierda del PSOE, tanto en el Congreso, en el Senado y también en el Parlamento Europeo. Y eso, me consuela un poco, pero también me hubiese gustado poder contar con la empatía de mi gobierno, y eso no ha sido así. Ignacio Cembrero, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Tras la conversación con el periodista Ignacio Cembrero, uno se queda con más preguntas que respuestas. Si el teléfono del que sacaron más información, presuntamente el espionaje de Marruecos, fue el de Marlaska, más que del de Sánchez, ¿por qué Marlaska le invita al bicentenario de la Policía Nacional como invitado de honor? Es un contrasentido, ¿no? El hombre que ordenó, permitió que se investigara su teléfono y se extrajera tanta información. Esto a lo mejor lo sabe mi espía. Jaime Rocha, el amigo del CNI. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente. Fenomenal. Reponiéndome poco a poco. Sí, has tenido alguna operación, pero oye, tus libros se siguen vendiendo de maravilla, Jaime. O sea que eso es lo importante. Vamos por la cuarta novela. Bueno, me alegra mucho. ¿Tú entiendes algo? Que invitemos al uno de los hombres, quizá el principal, que pudo investigar a nuestro gobierno y le tengamos saludando al rey y haciéndose fotos como si nada ocurriera?
Pues precisamente es una evidencia de que algo ocurre, porque, claro, a ver, no tenía por qué. Además es el único de ningún otro país que ha sido invitado para los actos conmemorativos del bicentenario de la Policía Nacional, que se hace fotos con nuestro rey, que nosotros no lo publicamos, pero lo publican ellos, como han hecho otras veces también, ¿no? Y como hicieron con la visita de la directora del CNI, como hacen con todo. A ellos no les duelen prendas publicar todo eso, porque están muy seguros de sí mismos. Los que no estamos seguros de nosotros mismos somos nosotros. Somos los que tenemos miedo a que alguna de las cosas que teníamos en nuestros teléfonos pudieran salir a la luz pública, ¿no? Bueno, me sorprende saber, y Zembrero apuntaba por ahí, que no fueron solo 3, 4 o 10, sino unos 200 los teléfonos que pinchó presuntamente el espionaje marroquí en España. Es decir, hay mucha gente que fue pinchada, periodistas, políticos de otros partidos, que ni lo sabe que tienen esa información. ¿Con qué fin? ¿Qué pretenden? ¿Guardar la información o divulgarla, o cuál es el objetivo? No, hombre, esto, a ver, yo lo he explicado muchas veces. Los servicios de inteligencia, nuestras armas son el engaño, la mentira, el chantaje. Y si tú tienes una información importante de una persona, esa persona evidentemente va a hacer lo que tú quieras que haga, ¿no? El servicio marroquí es muy activo, no solamente en España, en toda Europa. Le da la vida en ello. Y en España especialmente. Y en España además hay una población inmigrante de Marruecos que, aunque se nacionalicen españoles, siguen debiendo obediencia al rey de Marruecos, que son constantemente vigilados por el servicio de inteligencia y por los imanes, y que a la menor que se salgan de la línea, pues que vuelven a Marruecos o lo paga su familia. O sea que estamos absolutamente invadidos por un servicio de inteligencia muy activo, muy eficaz, y que lo que quiere es tener información sensible nuestra para que nosotros hagamos lo que a ellos les interese que hagamos en cada momento. ¿Respecto a qué? Pues respecto a lo que sea, a Ceuta, a Melilla, a la inmigración, a las pateras, a lo que quieran. Lo que has dicho es muy importante. Cada vez que veo ciudadanos marroquíes que viven y trabajan en España, hablan maravillas de su rey. Y no lo entendíamos, porque en el fondo, qué mal gobierno tienen que les obliga a abandonar su país y a su familia. Bien, ahora lo empiezo a entender por qué hablan maravillas de su rey. Me dices que aquí... Que no lo haga liberar. Claro, están siendo investigados, observados, absolutamente no son libres en España. Absolutamente. ¿Y qué puede ocurrir si uno de ellos se pone a criticar a Mohamed VI, por ejemplo? Pues o vuelve para Marruecos él, o la familia que tiene allí, pues paga las consecuencias. Es que eso... Mira, precisamente Ignacio Zembrero publicó un libro que se llama El agente oscuro. Yo conocí a Ignacio precisamente a raíz de la publicación de ese libro. Tuve mucho interés en que me explicara, ¿no?, el tema del libro. El libro es muy interesante. Es la infiltración de un miembro del CNI en una célula yihadista. Es una persona casado con una musulmana que finge convertirse al islamismo, y eso le permite pues ir a las mezquitas, contactar con los imanes, introducirse en el mundo del islamismo, ¿no? Y hasta llegar hasta una célula yihadista, nada menos, ¿no? Entonces, ahí Ignacio explica efectivamente que cómo la población marroquí, aunque migre donde migre, va a seguir siendo marroquí 100%, con obediencia y lealtad al rey, a su rey. Pero es que no le permiten otra cosa. Es que no pueden hacer otra cosa. ¿Qué y países, si le piden que colaboren en labores de espionaje porque estén trabajando en un sitio que a ellos les parezca interesante y tal, lo van a hacer y van a tener un agente o un colaborador en el sitio que a ellos les interesa. Hace unos días nos llamó un oyente, un fiel seguidor de este espacio desde Florida, se llama Enrique Sáez, y le entrevistamos. Él trabajó una época en la DEA, en la Agencia Antidroga de Estados Unidos, y nos habló del Pegasus. Pensenti, escucha un poquito de lo que nos dijo. Cuando tú eres soldado en Israel y estás 3, 5, 7, 12 años, yo creo
sin ser israelí, que ese vínculo nunca se pierde, o sea, se integra en la vida civil, muchos se dedican a cuestiones de ingeniería, computación, pero siempre hay un vínculo como mínimo emocional. Por eso las empresas se dedican a eso y el gobierno israelí tiene que autorizarlo. ¿Entiendes? Es decir, ningún país puede comprar el Pegasus si no lo autoriza el gobierno israelí. Eso está claro, exactamente. Como cuidado, Estados Unidos, si tú eres una empresa de armamento o de seguridad, para vender fuera de Estados Unidos tiene que estar autorizada por el gobierno estadounidense. Lo mismo. Es lógico. Esto lo apuntabas tú, que siempre me dijiste si el servicio, la empresa israelí vendió el Pegasus al gobierno de Marruecos, es evidente que luego tiene acceso a la información que consiga la inteligencia de Marruecos, y eso acaba en Israel. Eso es así, ¿no? Evidentemente, pero es que además una cosa, ese programa de Pegasus no solamente se ha utilizado, como es sabido, en España, sino que en Europa ha tenido también una actividad fuerte en otros países europeos, y el propio Macron lo ha reconocido mucho después que nuestro gobierno, pero también lo ha reconocido. Entonces, efectivamente, ellos se conservan la posibilidad de tener acceso a esa información, aunque hayan vendido el programa. Para ellos es muy fácil acceder de nuevo al programa y ver lo que ese programa ha obtenido. Yeah. Oye, y antes de dedicarnos a otras cosas, Villarejo, ¿alguna relación con él tú? ¿Con el comisario? En la vida. Me alegra, mejor. Villarejo, el otro día salía de una declaración de uno de los múltiples juicios y parece que le han citado para hablar del padre de Begoña Gómez, de Sabiniano. ¿Por qué? Porque ahí, como él lo graba todo, aparecieron a la luz unos audios en los que él insinuaba que había ayudado a la familia. Escuchen lo que dijo al salir cuando le ponen un micrófono, porque al menos a mí, me suena amenaza. No se preocupe, que yo encantado de que cuando me pregunte su señoría, que porque creo que me ha imputado o quiere mi imputación el señor Pedro Sánchez a través del Partido Socialista, pero en el momento que me citen, con mucho gusto diré por qué razón desde el 2014 hay una serie de notas y de tal sobre la familia política del señor presidente. ¿Hay similitudes? No, en un principio, insisto, prefiero cuando me citen explicar por qué. No hubo ningún proceso, únicamente una alerta que yo dije de cierta catadura moral de ciertos personajes. Al final, la realidad me ha demostrado que tenía razón, creo, ¿no? Y nada más, y por eso me limité a advertir de ciertos comportamientos, nada más. ¿Qué opinión te merece, amigo Rocha, el tal Villarejo? ¿Quieres que me la reserve o quieres que te la diga? Yo quiero que me la digas, por eso te la pregunto. A mí no. Bueno, a ver, yo te digo que no lo conozco personalmente, ni he tenido relación ni directa ni indirecta con él en mi trabajo. Y bueno, yo te diría que me creo muy poco de lo que dice. Bueno, muy poco. Hubo una vez que Villarejo se puso en contacto con Griso y conmigo para entrevistarse. Y como ya sabíamos que lo grababa todo, no fuimos. E insistió a través de un periodista, que no voy a decir quién, pero le decía, por favor, insísteles. Nunca fuimos. Y hoy me alegro, porque a saber qué podría haber sacado, ¿no? O manipulando cualquier frase, diciendo cualquier barbaridad. Es tremendo. Yo creo que soy de los pocos que no se ha reunido con él. Sí, lo acabas de decir, una grabación puede ser luego manipulada y para que dices lo contrario de lo que estabas diciendo. Totalmente. Amigo Jaime Rocha, mejora tu salud. Gracias por tus sabios consejos. Un abrazo a la casa. Cuídate. Nos vemos. Hasta luego. Jaime Rocha, el hombre de los bestsellers del CNI. Bueno, hay más. Será en la segunda hora. Gracias por seguir ahí. Mañana, si están,
lo pasaremos muy bien, descubriremos 1000 historias que no se esconden y tendremos más información confidencial. Les espero a la misma hora en el mismo lugar. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.